Muy buenas, el día de hoy realizaré el trabajo autónomo del segundo parcial de la materia Inteligencia de Negocios de la carrera Tecnologías de la Información en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Esta guía se realizará en base a una guía de Microsoft en la que se detalla paso a paso todo el proceso para realizar esta guía de forma exitosa. A continuación, como primer paso tenemos que deberemos preparar los datos y las tablas de la base de datos que previamente tenemos que haber cargado desde SQL Server 2019, en la que tendremos todos los datos del archivo de Excel que nos proporciona la página de Microsoft para realizar la práctica. Una vez que ya hicimos la conexión y tenemos todas las tablas en este punto, a continuación decidimos qué tablas vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar todas, a excepción de los últimos que son los diagramas, la función de diagramas y el sysdiagramas. El resto de las tablas las seleccionamos. Una vez que seleccionamos todas las tablas que queremos usar en la práctica, le damos a transformar datos y comprobar que todos los datos estén de acuerdo a la guía que tiene Microsoft. Pero antes de esto, definimos el objetivo de la práctica, el cual es reforzar las habilidades de construcción de cubos de datos en una guía guiada desde Power BI. Los cuatro recursos que usaremos para esta práctica serán Power BI, el cual descargaremos a partir de la Microsoft Store, el archivo de Excel de Adventure Wars, el cual tenemos que conectar al SQL Server 2019 o 2017, ese es otro recurso que tenemos que utilizar, y por último, el último recurso que tenemos que utilizar sería el SQL Server Management Studio. Serían cuatro recursos, los cuales tendrán los links de cada uno, exceptuando el del Power BI, que se descarga de forma directa desde la Microsoft Store. El resto de los otros tres recursos estarán en la descripción del video. Seguimos con la práctica. Le damos a la opción de transformar datos. Esperamos un momento a que cargue los datos. Y una vez las tablas aquí, nos dirigimos a la guía y revisamos cuáles son los datos que tenemos que comparar. Aquí en este apartado tenemos todas las tablas y los datos que tenemos que comprobar y el tipo de datos que tenemos que comprobar. Así que por esto, en la tabla Customer tenemos que comprobar la columna Customer Key y el Day Key. Perdón, solamente el Customer Key. Dirigimos al Power BI, nos dirigimos a la tabla Customer. En la tabla Customer Key procedemos a realizar la detección de datos. Le damos en la ventana de transformar, detectar el tipo de datos. Esperamos un momento. Como podemos observar en la parte de arriba, nos dice que el tipo de dato es de número entero y regresando a la práctica, whole number, que en español sería número entero, está de forma correcta. Entonces nos dirigimos a la otra tabla, que sería la tabla date. Sería la tabla date, en la cual tenemos que comprobar las columnas date y date y month. Venimos al Power BI, comprobamos la tabla date. Para esto damos a la opción de transformar y luego detectar tipo de datos. Una vez que lo haya detectado, nos dirigimos a inicio y vemos si es número entero. Como comprobamos si es número entero, ahora nos dirigimos al otro atributo, que sería date. Tenemos que comprobar si es de tipo dato. Transformar, detectar tipo de datos, inicio. Inicio. Una vez que detectamos el tipo de dato, vemos que el tipo de dato es fecha y hora y la práctica nos dice que el dato tiene que ser de tipo fecha solamente. Entonces procedemos a cambiarlo por fecha. Damos clic en sustituir la actual y ahora sí tenemos el tipo de dato en fecha. Ahora procedemos a ir a monthKey, está en español, sino que tenemos que cambiar a inglés para ver cuál es el nombre
del atributo en la tabla sería mountKey y el tipo de dato tiene que ser whole number. Venimos a la práctica, buscamos el atributo mountKey, está aquí, y vemos que sin detectarlo ya vemos que es número decimal, que en inglés sería whole number. Nos dirigimos a la próxima tabla, que esta sería la tabla de product, en la cual tenemos que comprobar el product key, standard cost y list price, con sus tipos de datos whole number, decimal number y decimal number. Buscamos el atributo de product key, buscamos el atributo de product key. Aquí detectamos el tipo de dato y vemos que es decimal. Igual podemos hacer el de detectar tipo y vemos que es, perdón, vemos que es de tipo whole number o número decimal, número entero, perdón. Número entero y vemos que está ahí. Buscamos el otro atributo que sería standard cost. Standard cost le damos en transformar, detectar tipo de datos, inicio y tipo de dato y número decimal. Porque estaba el anterior que había detectado era un tipo de número decimal fijo y tenemos que cambiarlo al número decimal como está estipulado en la práctica. El otro atributo sería el list price. Buscamos el atributo de list price, aquí lo encontramos. Entonces vemos que tiene número decimal fijo, damos el tipo de dato, luego volvemos y ya vemos que es decimal normal. Ahora buscamos la tabla de reseller, en el cual solamente buscaremos un solo dato, un solo atributo, que sería el reseller key, el cual tiene que ser de tipo whole number o número decimal. Y vamos a transformar, detectar tipo de datos, regresamos al inicio y vemos que es un número entero. Números enteros. Una vez que tenemos la tabla reseller ya lista con el tipo de datos que queremos tener en el reset key, nos dirigimos a la tabla 6, según que es la próxima tabla que indica la guía, en la cual tenemos que comprobar varios atributos. El primero tenemos el set order line key, vamos a comprobar ese de ahí. ¿Cuál es el primero? Nos dice que el tipo de dato tiene que ser un tipo de dato en número entero. Vamos a transformar, detectamos tipo de dato y comprobamos que el tipo de número es entero. Igual lo comprobamos. Seguimos la otra, que sería el reseller key, el cual tiene que ser tipo de dato número entero. Como podemos ver, todos son whole number, a excepción de el unit price y el excedent now amount. Bueno, también los unit price y los últimos tres que son product standard cost, que es decimal number, el total product cost, que es decimal number, y el sales amount, que es decimal. Siguiendo con la práctica, el reseller key tenemos que es número decimal, tenemos el tipo de dato, tenemos que es un tipo de dato número entero y es el nombre que necesita la práctica. Seguimos con el otro atributo que es el customer key. Vamos a transformar, detectamos tipo de dato, vemos que el tipo de dato es entero, lo dejamos seleccionado. Siguiente tipo de dato. El siguiente tipo de dato es el product key. Nos dirigimos a la práctica. Product key, transformar, detectar tipo de datos y número entero. El siguiente número sería, perdón, el siguiente atributo sería el order that key. Vamos a la práctica, vemos que está como número decimal, le damos el tipo de dato
y vemos que se cambia el número entero. El siguiente, una vez que tenemos listo el atributo ordered date key, seguimos con el siguiente atributo que sería el due date key. Le dijimos al Power BI, vemos que es este de aquí, vemos que tiene número decimal y damos lo que ya hemos hecho antes, del tipo de datos, y ya vemos que ya se detecta por un número entero. Esto de aquí Power BI lo detecta de forma automática por el tipo de dato que viene. A veces por el tema de que esto se trabajó en Excel y luego se traspasó a SQL Server, puede haber uno que otro conflicto al momento de que Power BI los interprete o SQL los interprete. Entonces por eso se tiene que hacer un trabajo de transformar los datos y eh, guiarse. En este caso es posible guiarnos de los datos que son, porque lo hacemos en base a la práctica, pero muchas veces, si se hace esto, no se cuentan con los tipos de datos. Y afortunadamente Power BI tiene la opción de transformar datos y los detecta de forma automática. En muchos casos el dato que es de origen. Seguimos con el otro atributo que es el ship date key. Está en número decimal. Tenemos que comprobar que está en número entero. El otro atributo es Sales Territory Key. Comprobamos que es ese. Número decimal. Detectar tipos. Detectó número entero. Order Quantity. Transformar. Detectar tipo de datos. Detectado número entero. Order Quantity. Vemos que es número entero. A continuación, el otro sería el Unit Price. Power BI. Unit Price. Vemos que es decimal fijo. Transformar. Detectar tipo de datos. Y aquí vemos que tiene que ser decimal. Número decimal normal, luego vamos al extended amount, transformar, el tipo de datos, que queda el número decimal, luego el unit price discount, transformar, detectar tipo de datos, aquí tenemos que cambiarlo a porcentaje, porque a veces Power BI no lo transcribe, perdón, no lo interpreta, o lo interpreta de forma equivocada, y aquí lo transformamos a porcentaje. Perdón, lo transformó de forma incorrecta, ya que son solamente ceros, pero en este caso, como lo queremos en porcentaje, lo ponemos en ese tipo de dato porque así ya nos da el símbolo de porcentaje, ya sabemos que son porcentajes, a pesar de que sean 0%. Seguimos con el siguiente que es Product Standard Cost. El tipo de datos sería decimal. Transformar, detectar tipo de datos, número de datos decimal. Igual lo seleccionamos. Y luego tenemos el Total Product Cost. Transformar, detectar tipo de datos, número decimal, queda dado como un número decimal. Luego el Product Standard Cost. Ah, no, perdón, ya lo hicimos. Total Product. Luego, como último, el Sales Amount. Está como número decimal fijo, el tipo de datos, número decimal. Luego nos dirigimos a la tabla Sales Territory Date y en el cual tenemos que comprobar el atributo Sales Territory Key y de Whole Number, que es número entero. Transformar, detectar tipo de datos, número entero. Luego nos dirigimos a la última tabla y el último atributo sería Sales Order Line Key.
Salvar del IK, el cual es número entero. Como vemos, este número decimal de tal tipo de datos, número entero. Una vez que ya hemos comprobado todas las tablas y todos los atributos, le damos clic en cerrar y aplicar. Esperamos a que se aplique y se cree la conexión de todas las tablas. Este puede tardar varios minutos, así que se va a pausar el video. Una vez ya terminado, nos dirigimos a la guía para saber cuál es el siguiente paso. Tenemos que sería modelar datos, en el cual vamos a seleccionar la vista de el modelo. Tenemos aquí el modelo de los campos y ahora tenemos que dejarlo de la siguiente forma. La tabla 6 es el medio. Y luego la tabla de reseller quedaría por aquí y esta quedaría más abajo. Y ya tenemos el modelo tal como lo describe la guía. El siguiente paso sería crear las relaciones. Bueno, luego de cambiarle los nombres a las tablas, podemos definir una breve definición. Listo, una vez cambiado el nombre a todas las tablas, a nombres que podemos usar o reconocer de forma más adecuada, podemos definir la siguiente cuestión. ¿Qué es Power BI? Power BI es un servicio de análisis de datos de Microsoft orientado a proporcionar visualizaciones interactivas y capacitadas de inteligencia empresarial, con una interfaz lo suficientemente simple como para que los usuarios finales puedan crear por sí mismos sus propios informes y paneles, que es lo que sería lo que estamos haciendo, parte de lo que estamos haciendo en esta práctica. Entre las funciones y ventajas que tenemos permite crear y compartir visualizaciones de datos interactivas entre centros de datos globales, incluidas las nubes nacionales, para satisfacer necesidades en materias de normativa y de cumplimiento. Gracias a la visualización de estos datos con Power BI, estos se transforman en conocimiento, permitiendo una lectura fácil, amigable e intuitiva por parte del usuario de la información. Se consigue ganar agilidad en los procesos, se reducen costes, puesto que se necesitan menos recursos y menos tiempo para extraer las conclusiones o toma de decisiones en grandes empresas o corporaciones que los necesiten. Además, se consigue controlar y analizar de forma visual ventas, proveedores, facturación e integrarlo en un modelo de datos único, que es lo que parte de lo que estamos haciendo aquí, integrando todos los atributos aunque sean de ejemplo, en un solo modelo. Podremos optimizar, limpiar, transformar y combinar datos de múltiples orígenes, como lo vemos al momento de transformar los datos, que tenemos datos de tipo porcentaje, de tipo decimal, de tipo fecha, de tipo de número entero y así sucesivamente. Analizaremos en profundidad los datos para obtener conclusiones, podremos crear informes sorprendentes con visualizaciones de datos interactivas, podremos compartir estos informes, se pueden diseñar los informes de manera personalizada mediante las múltiples herramientas de creación de temas, formato y diseño con las que cuenta un Power BI, y podremos crear informes optimizados para apartados de móviles, estos informes para que sean visibles de forma óptima en un móvil y no solamente en una computadora. Ahora sí, continuamos con la parte de la guía de Microsoft.
en la que nos dice que tenemos que crear las relaciones. Listo, en la relación que tenemos nos dice que este modelo es un esquema de estrella típico que puede ver en los almacenes de datos, ya que se parece a una estrella. El centro de la estrella es una tabla de hechos, que en este caso sería la tabla Sales. Las tablas circundantes se denominan tablas de dimensiones, que están relacionadas con la tabla de hechos con relaciones. La tabla de hechos contiene información numérica sobre las transacciones de ventas, como el monto de las ventas y el costo estándar del producto. Y las dimensiones proporcionan un contexto para que, entre otras cosas, analizar qué producto se vendió, a qué cliente, por el cual revendedor, en qué territorio de ventas y muchos otros puntos que se pueden sacar a partir de un análisis de los datos. Pero entre esto podemos definir qué es un modelo de estrella. Para esto tenemos que ubicar primero el concepto de qué es un modelo de estrella, el cual es un enfoque de modelado maduro ampliamente adoptado por los almacenes de datos relacionales. Requiere que los modeladores clasifiquen las tablas de modelo como dimensiones o hechos. Las tablas de dimensiones describen entidades empresariales, las cosas que se modelan. Las entidades pueden incluir productos, personas, lugares y conceptos, incluido el propio tiempo. La tabla más coherente de un esquema de estrella es la tabla de dimensiones de fecha. Una tabla de dimensiones contiene una columna o columns en inglés de clave que actúa como identificador único y columnas descriptivas. Las tablas de hecho, por otro lado, pueden almacenar observaciones o eventos y pueden ser pedidos de ventas, existencias de un producto, tasas de cambio, temperaturas, etc. Una tabla de hechos contiene columnas de clave de dimensiones relacionadas con las tablas de dimensiones y columnas de medida numérica. Por otro lado, tenemos otro concepto interesante que es el modelo de datos de entidad y relación. Este está basado en una percepción del mundo real, que consta en una colección de datos básicos llamados entidades y de relaciones entre estos objetos amorfos, formado por entidades, atributos y relaciones. Las entidades están conformadas por atributos. Estos atributos pueden tener diferentes tipos de valores: booleano, integer, varchar, serial, date, etcétera. Y estas entidades están relacionadas entre sí por las relaciones de cardinalidad, de uno a muchos, de muchos a unos, y etcétera. Una diferencia que se puede evidenciar entre estos dos modelos es que la diferencia sería que el modelo de entidad-relación tiene que seguir una normalización gracias a las diferentes relaciones que las entidades tengan unas a otras, mientras que en el esquema de estrellas se maneja la desnormalización, o lo contrario a lo que maneja el modelo de entidad-relación, ya que en muchos casos los datos que presentan las tablas dentro del esquema de estrella tienden a repetirse, y en la normalización no sucede eso, ya que son datos almacenados de una manera que reduce los datos repetitivos. En lo que consta, siguiendo la práctica, nos dice que observamos detenidamente, notaremos que todas las tablas de dimensión están relacionadas con el hecho una relación exacta a la tabla de flecha. Así que tenemos que hacer una relación de uno a muchos y lo sabremos porque el 1 está en la tabla de date y tenemos el asterisco del otro lado. Nos dirigimos al Power BI, buscamos la tabla sales y date y a continuación procedemos a realizar las relaciones de acuerdo a lo que nos dice la guía. Para eso entramos en administrador de relaciones, damos a clic en nuevo, seleccionamos la tabla de hechos sales y este que será el order data gate. Leo la tabla date, el que será el data gate. Si revisamos la guía, perdón, nos dice que estamos bien. Y no aceptar y se crea la nueva relación. Ahora nos falta crear las otras dos relaciones, que serían, según lo que nos dice la guía, en la tabla sales, la tabla due data gate
Y en la tabla date, el date key. Se crea la relación desactivada ya que tenemos una activa. Luego procedemos a crear la otra y última relación. En la tabla sales, ship data key. Y en la tabla de el data key. Y tendríamos las tres relaciones creadas. Ahora procedemos a esconder columnas dentro de las tablas de nuestro modelo de Power BI. Esto nos permitirá que nuestro modelo de Power BI sea más claro y limpio a la hora de verlo, ya que no tendremos tantas columnas. Las columnas que vamos a ocultar serían las siguientes. En la tabla de Customer, la columna Customer Key. En la tabla Date, las columnas Date y Month Key. Day Key y Month Key. Y Month Key. En las tablas de Product, el Product Key. Luego en la tabla de Reseller, el Reseller Key. En la tabla de Sales, el Customer Key, el View Data Key, el Order Data Key, Product Key, Reseller Key, Sales Order Like Key, Sales Territory Key, el Ship Data Key. Y luego en la tabla Sales Order, el Sales Order Like Key, el Sales Territory Key. En la tabla 6 Territory. Y así nos queda nuestro modelo de Power BI con las columnas ocultas. Listo, ahora procederemos a crear las jerarquías. Para esto tenemos que irnos al modelo de Power BI y en la parte superior darle para crear una jerarquía. Según la guía del Microsoft, las jerarquías que tenemos que crear serían en la tabla Customer, en la tabla Customer, nombre de la jerarquía, geografía y los niveles serían Country, región, State, province, City, que ya está puesto, Postal Code y Customer. Y aplicamos cambios en el nivel. Ya teníamos creada la jerarquía con todos los niveles. Seguimos con las siguientes jerarquías. En la tabla Date, la jerarquía de nombre fiscal.
Los números que tendrán serán fiscal year, el cuarto month y date. Month y date, lo último. Aplicamos los cambios en el nivel. La siguiente jerarquía sería la de product, misma que tendrá de nombre products. Y ahora el category como primer nivel, subcategory, model y product. La siguiente sería la jerarquía Graphic en la tabla reseller. Definimos el country region, luego el state province, city postal code y por último reseller. Comprobamos los adecuados, aplicamos cambios en el nivel y pasamos a la siguiente jerarquía, que sería el sales order de nombre. Y tendría atributos sales order y sales order line. Aplicamos cambios en el nivel y pasamos a la última jerarquía, la cual sería sales territory, sales territories, tenemos group, country, aplicamos cambios en el nivel y sería lo último por jerarquía. Luego renombramos las dos tablas que nos dicen, en este caso serían Sales Territory y Sales Territory Order, solo con darle un espacio en ellas. Como vemos ya lo tenemos hecho desde antes cuando cargamos el modelo. Un tema importante que se tiene que tener en cuenta que está relacionado con la práctica es la importancia de los cubos OLAP. Un cubo OLAP, de su acrónimo en inglés que significa On, Live, Analytic Processing, cuenta con una característica principal, la cual es la capacidad de tener que analizar métricas en diferentes dimensiones,
es muy popular y utilizado en las empresas ya que posibilita satisfacer las necesidades de información que requieran estas empresas. Los cubos OLAP son una herramienta muy útil en la analítica del negocio ya que su diseño permite analizar las diferentes dimensiones de información. Por ejemplo, para poder recabar datos útiles para una empresa que vende libros, se necesitará almacenar la información correspondiente a la fecha en la que se vendió un libro determinado, así como su categoría y también cuál fue el importe por el que se vendió. Por otro lado, ahora vamos a escribir una medida DASC, la cual nos permitirá saber o calcular una medida en base a dos atributos de una tabla. Dirigimos a la parte de las tablas en el Power BI y luego en la lista de tablas de venta o sales seleccionamos la opción de nueva medida. Nueva medida, copiamos esto de aquí, que será lo que genera la nueva medida. Y lo pegamos. Esperamos que se ejecute. Y se ejecutó de forma óptima la medida básica. El siguiente paso de la práctica será crear un informe de acuerdo a los pasos que vayamos viendo a lo largo de la práctica. En primer lugar tenemos lo que es agregar un título, lo cual se hace de la siguiente manera, según lo que nos dice la práctica. Tenemos que dirigirnos a la parte de insertar, cuadro de texto, esto así, darle tamaño de 20, grilla y escribir Executive Summary. Luego en el panel de propiedades tenemos plaza, título, tenemos los efectos de título, texto, colocamos, perdón, le colocamos cuadro de texto. Cuadro de texto. Damos vacío y no dejamos nada. El color del texto lo cambiamos a blanco. Primero cambiamos el fondo, luego el color del texto. Una vez creado el título, ahora vamos a crear un diagrama de barras.
Seleccionamos la opción de diagrama de barras, diagrama de columnas agrupadas. Y ahora nos dice que arrastremos el campo de mes de la jerarquía fiscal a en la tabla de fecha y lo soltamos en el gráfico. La tabla de fecha, date, la jerarquía fiscal. Eh, Esperemos a que cargue. Luego quitamos los otros dos. Solo dejamos el de mes. Eliminamos los datos como ya vimos, el de fiscal y el quarter, y solo dejamos fiscal month. En este caso solo sería en el eje fiscal month. Luego cambiamos el tipo a gráfico de áreas. Luego nos dice que en el eje Y agreguemos la medida DAX que creamos antes de empezar con la elaboración del informe. Vamos a la tabla de sales y buscamos la medida DAX. Que sería esta de aquí. Ahora en el formato abrimos el formato en el eje de las líneas, colocamos todas, la forma de línea sólido, bidón, le dejamos 3, off, los colores, líneas, todas sólido redondeado, y en los colores dejamos azul y la otra sale Amount con azul y el otro con rojo. Y nos dice que como podemos ver el importe de ventas por fecha de vencimiento va ligeramente por detrás del importe de ventas. Esto prueba que el uso de la relación entre las tablas de venta y fecha se usa Data Q. Bien, ahora nos dirigimos hacia el paso 3, que es la cantidad de pedido por país de revendedor. Ahora crearemos un mapa para ver en qué país los revendedores tienen la cantidad de pedido más alta. Desde el panel de campos arrastramos el campo país región, desde la tabla de revendedor o reseller en inglés, a una área en blanco en un lienzo de nuestro informe de Power BI, el mismo que creará un mapa. A ver, al este, buscamos el mapa, esperamos a que se agregue. Una vez que se agregó, ajustamos la medida a la que queremos.
Y luego arrastramos el campo de pedido desde la tabla de 6, lo citamos en el mapa y nos aseguramos de que país región esté ubicado en la área de ubicación y cantidad de pedido en el área de tamaño de. Entonces en la ocasión de la tabla de reseller agregamos el country región, luego en bullseye el ordered by y agregamos el orden quantity de la tabla sales. Order quantity. En tamaño de burbuja agregamos el order quantity. En tamaño de burbuja agregamos el orden quantity. Y ahí ya tenemos el mapa creado. Lo siguiente sería crear diagrama de barras. En español para ver las instrucciones. A continuación crearemos un gráfico de columnas para investigar qué productos vende cada tipo de negocio de reventa. Arrastramos dos gráficos que ha creado para que estén uno al lado del otro en la mitad superior del lienzo, guardando el espacio del lado izquierdo del lienzo. Es un poco más pequeño el mapa y el mapa es un poco más pequeño. Ahora nos dice que arrastremos dos mapas de diagrama de barra. Una vez agregado el mapa, observamos cuáles son los campos que tenemos que llenar. Seleccionar blanca en el campo de selección del monto de ventas de la tabla 6 y categoría de producto de product, tipo de negocio de revender. Entonces, en el eje X colocamos category, eje Y amount, en la leyenda el business tip de reseller. Listo, ahora
Elegimos el cuadro de matrix. Una vez que arrastramos el business type al cuadro de la matrix, damos clic en el filtro, seleccionamos todo, menos el no aplicable, que tenemos la matrix de la siguiente forma. Tenemos que seguir viendo los pasos que nos dice la guía. En el panel de formato de la raíz, busque la condicional. En la selección de elementos de celda active la barra de datos. Una vez entramos al formato visual de la matriz, buscamos elementos de celda, los activamos todos. Activamos aquí dice barra de datos y aumentamos el ancho. Y aquí podemos ver que nos dice que parece que las etiquetas tienen mayor cantidad de ventas en general y los revendedores de valor agregado son los que más venden, seguido de cerca de los almacenes para componentes, y los almacenes venden más que los revendedores de valor agregado. Ahora vamos a hacer un cortador de calendario fiscal. Las segmentaciones son una herramienta valiosa para filtrar las imágenes en una página de informe a una selección específica. En este caso podemos crear una segmentación para reducir el rendimiento de cada mes, trimestre y año. Tenemos que en el panel de campos seleccione la jerarquía fiscal de la tabla fecha y arrastre la área en blanco de la izquierda del lienzo. Como la tabla date, fiscal, y en la Style sección de visualización quitamos quarter and date y lo dejamos year y month. Y seleccionamos todos menos el en blanco. Y ya podemos filtrar por año. Ahora sí, si nuestro gerente solicita ver datos solo para un mes específico, puede usar la segmentación para cambiar entre años o meses específicos en cada año. Y como por último punto, vamos a darle formato al informe. Vamos a dar el tema. Escogemos en ver.
Escogemos el tema. Escogemos el tema ejecutivo. Ya hemos cogido el tema ejecutivo. Vamos a cambiar las imágenes. Seleccionamos el visual 2, que era cantidad de ventas por fecha. Seleccionamos el punto 2 y buscamos el. En la sección de título aquí escogemos el título de nivel 3. Escogemos el valor de 16. Luego nos dice que en el visual 3 cambiamos escala de grises. Luego en el visual 4
Sol 4. Lo cambiamos a tamaño 16. Y hemos terminado el informe con todos los datos. En resumen, este informe responde a las principales preguntas del gerente, que el día tuvo más ventas en febrero de 2019, el 25 de febrero con un monto de ventas de $253.915, un 47 centavos. ¿En qué país está teniendo más éxito la empresa? En los Estados Unidos, con una cantidad de pedidos de 132.748. ¿En qué categoría de productos y tipo de negocios revendedores debe continuar invirtiendo la empresa? La empresa debe continuar invirtiendo en la categoría de bicicletas, en los negocios de revendedor de valor agregado y revendedor de almacén. Ya una vez ya guardamos el informe, podemos cerrar estos campos. Ahora publiquemos el informe en el servicio Power BI. Inicio, publicar. Publicar. Le damos en entendido.
compartir. Una vez terminado el informe de esta práctica, se concluye que de este trabajo, una vez terminado el informe, se tienen conclusiones de este trabajo como que Power BI es una gran herramienta para el manejo de datos en todos los aspectos, ya que posee muchas herramientas para esto. Se aprendió de una manera más concisa la creación y uso de relaciones y jerarquías en las que intervienen las diferentes tablas del modelo con la finalidad de lograr su comprensión total. Gracias.